Hoy quisiera arrancar esta mañana y en los próximos minutos poder charlar de uno de los temas que hemos estado recibiendo de parte del Señor durante todo este tiempo, que hemos podido abrirnos a la voz de Dios y como cada año, en cada uno de nuestros congresos, no tan solo disfrutamos la gracia de Dios que nos visita, nos abre, nos da oportunidades. Es muy lindo saber que no tan solo esta capacidad que Dios nos da de que cuando estamos en unidad, allí se arma algo muy fuerte y el poder del acuerdo trabaja entre nosotros. Pero cuántas historias diferentes hay hoy entre nosotros en esta mañana, cuántos matrimonios diferentes. No hay un solo matrimonio igual al otro, y eso tiene que ver con la inmensa diversidad y creatividad que Dios nos ha dado. Pero estamos entendiendo en los tiempos que nos toca vivir, poder aprender a vivir, valga la redundancia, el desafío de entender que uno de los problemas más grandes que nosotros vivimos como esposos y como esposas no son tan solo las discusiones o los conflictos cotidianos o las crisis que tratamos de enfrentar o resolver cuando las enfrentamos, o que tratamos de resolver cuando las enfrentamos, sino es nuestra manera de ser en nuestra mente, nuestra manera de pensar. Todos nosotros sabemos, conocemos lo que la palabra de Dios dice cuando dice: si cambia tu manera de pensar, va a cambiar totalmente tu manera de vivir. Muchas veces eso lo tenemos como un registro bíblico en nuestra mente, o lo tenemos como algo conocido, sabemos que está en la palabra de Dios, sabemos que la Biblia lo dice, pero nunca es usado eso como un principio espiritual entre nosotros. Yo siempre digo que soy muy fanático de los principios espirituales porque es lo que nos da vida, y no es lo mismo un concepto que un principio espiritual. Yo puedo entender lo que la Biblia dice cuando dice: si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir, pero no puedo vivir acorde a eso que entiendo y que leo de la palabra de Dios. Yo puedo tener un registro inteligente en mi cabeza, un recuerdo, puedo acordarme todos los versículos y textos de la palabra de Dios de memoria, pero eso no quiere decir que yo conozca a Jesús actuando en mi vida conyugal y en mi vida personal. Yo puedo tener mucha información del Espíritu de Dios, puedo leer mucho la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que yo conozca al Señor y lo conozca viendo, actuando y resolviendo problemas personales. Por eso, uno de los puntos más difíciles de entender, por lo menos en mi vida conyugal, en mi vida matrimonial, es la posibilidad en el Espíritu Santo de Dios de transformar nuestra mente, de cambiar nuestra manera mental. Por eso el título de esta plenaria es Identidad Mental. Por mucho tiempo, por muchos momentos, nosotros trabajamos en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, trabajamos en nuestra identidad familiar. Cada matrimonio, cada familia tiene su propia identidad, su propia manera de ser, de pensar, de actuar, costumbres, gustos, preferencias y demás. Hemos predicamos, escuchamos predicaciones sobre la identidad en Cristo, la identidad en Jesús, de tener una identidad en el Señor, una identidad que me define como hijo de Dios, que te define como hija de Dios. Pero uno de los temas más difíciles que nos toca resolver en nuestra vida, y puntualmente en nuestra vida conyugal, es nuestra identidad mental. Cambiamos de actitudes, solemos cambiar actitudes, solemos ser obedientes a exhortaciones de la palabra de Dios, o de hombres y mujeres de Dios, o de amigos cristianos que nos exhortan, nos dan un consejo y nosotros decimos: sí, tengo que cambiar esto, entiendo que tengo que cambiar esto en mi vida, tengo que cambiar esto, manera de relacionarme con mi esposa, manera de relacionarme con mi esposo, pero no cambia nuestra manera de pensar. Podemos transformar, podemos construir una identidad cristiana, pero muchas veces la identidad mental es algo que no se toca en nuestra vida. Solemos decir: bueno, pero yo soy así. Pensamos de nosotros mismos de la manera que Dios no piensa. O sea, Dios no piensa de nosotros que somos siempre los mismos. No, yo no soy así. Ayer el pastor Carlos Mraida decía algo
que charlábamos hace muy poquitos días aquí en esta congregación, la vida no es lineal. La vida no es así, no es lineal. La vida no es lo que nos pasó. Tu vida matrimonial, tu vida conyugal, no es lo que te pasó. Tu vida conyugal es un diseño de Dios. No es lo que te pasó. Vos no sos, ni tu esposa, ni vos, son lo que les pasó en la vida. Y nosotros somos un matrimonio conflictivo. No, eso no es así. Eso no es verdad. Bueno, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? No. Yo no soy así. Yo no puedo decir de Lili, y bueno, Lili es así. Es brava, o sea, no lo puedo negar. Pero salí bueno. Ella no puede decir de mí, bueno, es el hombre que me tocó. Él es así. El papá de él era así. Eso no lo podemos hacer. Ustedes saben, ayer escuchábamos claramente el efecto espiritual que tiene una declaración en nuestra vida. Son muchos los años que muchos matrimonios viven enroscados en declaraciones negativas de su relación conyugal, de su historia, de su vida. Se hace muy difícil. Tenemos la inmensa necesidad de abrirnos para el cambio. Una de las actitudes poco frecuentes y que nos llevan más de un conflicto y en muchas ocasiones al divorcio es precisamente no cambiar. A veces no cambiamos nuestra manera de pensar del otro. Normalmente pasa cuando hay actitudes que necesitan ser perdonadas en la vida conyugal, por ejemplo, una infidelidad o maltratos, o cosas que se tendrían que haber dicho alguna vez y que nunca se tendrían que haber dicho, el poder de descontrolar la lengua, no, pero esto te lo dije porque la verdad no me di cuenta, entonces si no te diste cuenta, ¿para qué lo dijiste? O sea, es muy difícil eso. Nadie dice nada porque no se da cuenta. Todo lo que decimos normalmente en los momentos de furia y dificultades son cosas que estamos pensando, que están dentro de una identidad mental no transformada, no bendecida y no renovada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso le digo, yo puedo tener una identidad cristiana, puedo tener un desafío, mi vida conyugal, mi vida devocional, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no cambio mi manera de pensar de mí mismo, de mi esposa, de mi familia, de mi entorno. Entonces, todo parece difícil, me siento cuestionado y observado por todos, empiezo a fabricar una mente con conflictos y una mente con prejuicios. Los prejuicios son pecado, porque son esos, son prejuicios. Nosotros no tenemos la capacidad, ni siquiera el permiso de hablar mal de nosotros mismos. Así que tampoco tengo el permiso de hablar mal ni siquiera de mi esposa, o ni hablar mal ni siquiera de tu esposo. No es un orgullo, una virtud decir, yo nunca cambio, yo soy así. Tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar. Para cambiar necesitamos entender. En los próximos minutos trataré, por la gracia de Dios, de que podamos descubrir esto en el Espíritu de Dios. Tenemos que adaptarnos al desafío de Dios de una identidad mental, porque saben, si hay algo que el diablo busca en nosotros, la gran guerra espiritual del reino de las tinieblas en todos los matrimonios, en todas las vidas cristianas, pero puntualmente en el matrimonio y la familia, que son el diseño de Dios, que es el lema de este Congreso de Matrimonios, de este 7º Congreso de Matrimonios, el diseño de bienestar. Dios tiene preparado un diseño de bienestar para nuestra vida conyugal, para nuestra vida matrimonial. El más grande de los problemas que nosotros vivimos es la capacidad o la decisión de no cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar implica tomar decisiones conmigo mismo, con mi carácter, con mi forma de ser, con mi manera de actuar, con mi manera de hablar, la forma en que tengo de decir las cosas, aun cuando me enojo y tengo razón en haberme enojado. Uno de los conflictos más grandes que vivimos en la vida matrimonial y en la vida de todos los días es que no estamos dispuestos al cambio, no estamos abiertos al cambio. Y cuando hablo de cambio, estoy hablando de lo sobrenatural. Nosotros creemos que muchos de nuestros conflictos los resolvemos en nuestra vida matrimonial con actitudes personales. En Argentina decimos pechito argentino. No, quédate tranquila, que esto lo hago yo. Bueno, eso es mucho de nosotros, ¿no? De los machos alfa, ¿no? Decir, oh, mamá, quédate tranquila. Bueno, déjamela a mí. Y pasa que o hacemos un error grande como una casa,
Les voy a contar una interna. Tengo unas cuantas internas para este día. Hace un tiempo, a mí me gusta cocinar mucho. Ahora cocino poco. No hay tiempo, no hay mucho tiempo para cocinar. Pero a mí me gusta hacer cositas así, gourmet, decoraditas. Se los cuento no para que digan, vení, hacé. O sea, no. Se los cuento para decir qué es lo que me gusta, quiero llegar a la historia que quiero contarles. No, lo digo acá porque yo sé la factura que va a venir después con el pastor Jorge. Hace mucho que no me hace de comer, me va a decir. Pero bueno, lo tengo que blanquear. Pero la cosa es la siguiente. Hay cosas que yo sé gastronómicamente, no porque sea un profesional gastronómico, pero hay cosas que yo sé que no se tienen que hacer. Y un día estaba desgrasando una carne con el cuchillo al revés, y hay que hacerlo así. Estaba con el cuchillo al revés, y resulta que Lili me dice, ¿te vas a lastimar? No, no pasa nada. ¡Pum! ¡Hoy me lastimé! O sea, tenemos que abrirnos al cambio, porque si no, si seguimos pensando, si viene un consejo como el de Lili, lo tengo que aceptar. Aparte yo sabía que estaba haciendo mal, yo sabía que no estaba cortando para el lado. Yo tenía mi mano acá, tenía el cuchillo acá y estaba haciendo esto. Yo tendría que haber hecho esto. Entonces Lili, ¿te vas a cortar? No, no pasa nada, mamá. Pum, ¿y el tipo qué le pasó? Se cortó, acá está, miren. No le dije nada que me corté. Porque los machos alfa somos así, siempre tenemos razón. Y uno de los problemas más grandes son las cerraduras que nosotros tenemos al cambio. Es que cambiamos para mejor o para peor. Para un cambio regular, lo cierto es que no somos los mismos. Ni siquiera desde el año pasado hasta el día de hoy. Analicémonos todos y cada uno de nosotros. A veces vivimos con la idea de que nuestra vida matrimonial tiene que ser siempre la misma, siempre igual, pero nosotros cambiamos, los cambios vienen, están sujetos al cotidiano vivir, forma parte de la creación con la que Dios nos ha dado, del jardín del Edén para acá, está todo sujeto a cambios, pero nosotros no queremos cambiar. No, yo no voy a cambiar, yo no voy a cambiar. No es un orgullo, como te contaba antes, ni siquiera una virtud decir, yo nunca cambio, o sea, yo soy siempre el mismo. Cuando escuches así, o por lo menos cuando yo escucho a alguien que dice así, digo, pobre hombre, está frito, porque no es una virtud mantenernos en una postura de decir, no, yo soy siempre el mismo, mi papá era así, nuestra familia viene de esta contextura y así moriremos. ¡Wow! Pobre, ya se murió en vida. Las empresas cambian, los países cambian, los deportistas cambian, aunque muchos de ellos ni siquiera se den cuenta. Pasan los 30 años y ya tienen que volver, tienen que jubilarse, todo cambia, todo está sujeto a cambios, ya del cielo para abajo, todo está sujeto a cambios. Antes no había muerte, ahora la muerte está. Antes no había envejecimiento, ahora el envejecimiento está. No podemos ir contra nosotros. Y el tiempo encima pasa con rapidez. Los padres cambiamos. Por eso este punto se llama, o le puse de nombre, Reconstruyéndonos, sobre el título de esta plenaria, o Reinventándonos. Porque estamos rodeados de cambios. Yo no puedo parar los cambios, me encantaría. Tengo una pelada acá, usted me ve acá de adelante y tengo pelo, pero si yo me doy vuelta o me agacho, tengo acá una bocha blanca importantísima y la puedo parar, y seguramente hay un montón de tratamientos médicos y ejercicios, hay de todo, pero resulta que no lo puedo. Va conmigo, todo cambia, absolutamente todo cambia. Como te decía, bueno, nosotros como padres cambiamos. Al instante que aprendemos a lidiar con nuestro hijo recién nacido, aprendiéndole a cambiar pañales. Yo nunca le pude cambiar los pañales, por ejemplo, a mis hijos. Jamás. Así que hoy te quiero pedir perdón, Lili, porque me da barcadas. Claro, sí. Tengo una historia, no le voy a contar porque si no mi hijo mayor se va a enojar. Pero bueno, cuando era chico, cuando era chico. Va, sí, la cuento.
Era recién nacido nuestro primer hijo. Lili se había ido a hacer unas compras, lo voy a hacer rápido, y resulta que él había hecho de su trabajo intestinal. Claro, y estaba sucio todo, o sea, le llegaba hasta acá. Yo me acuerdo que estaba viendo en esa mañana una película de Star Wars, de las Guerras de las Galaxias. Era un sábado de la mañana, llovía, Lili había salido a hacer compras, llovía un montón y a mí me toca lavar al nene. Claro, el tipo estaba ahí, ¡ah! Recién nacido era. Recién nacido y yo... Era la primera vez que agarraba un nene con caca, ¿no? O sea... Y empecé a tener arcadas y lo desvestí en la cuna se ensució toda. Estábamos solos, él y yo. Esa fue mi primera experiencia con mi primer hijo. Por eso digo que usted lo ve a mi primer hijo y tiene los errores míos, ¿no? O sea, no, pobre. Y resulta que, claro, estábamos ahí en un living que teníamos en aquella casa cerca de la cocina y digo, ¿qué hago? Y lo llevo a lavar a la pileta de la cocina. Y la pileta de la cocina tenía esas canillas que son así, ¿no? Y claro, y no me entraba, ¿cómo hacía yo? ¿Cómo lo metía por acá? La cosa es que terminé con náuseas, exhaustado, el pibe terminado, limpito, bañado y yo pálido. Y Lili me pregunta, ¿qué pasó? No, nada, se hizo caca, le digo yo. O sea, yo nunca lo pude hacer, fue imposible para mí hacerlo. Pero ese día era como que yo por primera vez había aprendido a cambiar un pañal y al rato ya estaba caminando. O sea, todo cambia. Empezaste a lidiar con tus hijos, aprendiste a cambiar los pañales y empezó a caminar. Y cuando ya más o menos estás ahí con él y que vas caminando con él, te das cuenta que se convirtió en un adolescente, que tiene pelos en las piernas, que es grande, que es enorme, que es más grande que vos y que de repente aprendiste a tratar con un adolescente y terminó del adolescente y resulta que se dice un mono gigante, grande, se enamoró de otra mujer y se fue de tu casa. Todo cambia. Qué interesante sería para nosotros tener la máquina de detener el tiempo, no de viajar en el tiempo, de detener el tiempo. Más de una vez uno quisiera. ¿O no les pasó a ustedes? Y, Señor, todo cambia. No podemos negarnos a los cambios, necesitamos reconstruirnos, necesitamos reeditarnos, por decirlo de alguna manera, si es una palabra que vale la pena, pero es así. Todo cambia. Él era chiquito, ahora resulta que hay un tipo en tu casa que no sabes quién es. Te usa el baño, vos estás ahí esperando que se vaya. Todo cambia. Los cambios son para siempre porque aprender a vivir es darse cuenta que la vida se va. Hola, buen día. Aprender a vivir es darse cuenta que la vida se va. Tantas veces se va tan rápido, ni siquiera somos los mismos de ayer. Es impresionante, es tremendo. ¿Quién de nosotros quisiera o no quisiera detener el tiempo en algunos temas, en algunas situaciones o cuando aparecieron algunas crisis o algunos problemas? Necesitamos aprender a reinventarnos. Es que la vida va pasando muchísimo más rápido de lo que creemos o de lo que no se nos ocurre. De repente te ves que aprendiste a convivir en tu vida matrimonial y te quedaste solo con tu esposa o con tu esposo porque te pasaste toda la vida criando los hijos y te olvidaste que estabas casado, que estabas casada. ¿Cuánta gente, cuántos matrimonios viven esta crisis? Dedican toda la vida criando a los hijos y se olvidan de ellos. Y el día que se fueron los hijos se dieron cuenta que no tan solo se quedaron solos, sino que ahora tenían que vivir porque son matrimonios. Es muy común en nuestro trabajo pastoral trabajar con este tipo de crisis. Lo que pasa, pastor, que se nos fueron, todos nuestros hijos se han casado, ya no están con nosotros y nosotros no sabemos qué hacer, nos dimos cuenta. Yo me di cuenta, pastor, que no sé con quién estoy viviendo. Claro, la vida cambió, los cambios vinieron, pero nosotros no nos dimos cuenta que los cambios vinieron y cuando nos estamos dando cuenta que los cambios vinieron, el tiempo perdido es tan grande que además nos damos cuenta que no podemos recuperar el tiempo perdido. Necesitamos reconstruirnos
Necesitamos reinvertirnos, necesitamos parar en nuestra vida conyugal, en nuestra vida matrimonial y aún en nuestra vida familiar. Necesitamos levantar el pie del acelerador, frenar un poco y decir, aceptemos los cambios. Por ejemplo, Lili me dice a mí, vos cambiaste. Poneme la placa, por favor. ¡Ah, qué novedad! Ya no sos el mismo. ¡Ah, mira vos! ¿En qué no soy el mismo? En todo. Todo. Yo le digo a Lili también, vos también cambiaste. Ya no somos los mismos. No podemos resistir esto. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar y nuestra identidad. Porque cuando nosotros no nos adaptamos a los cambios, estamos en crisis en nuestra vida conyugal. Empezamos a tener discusiones que no tendríamos que tener. Empezamos a describirnos negativamente con cuestiones que no tendríamos que describirnos negativamente. Pasame la otra foto. Mirá si no cambiamos. Mirá el cuello que tenía yo ahí. Gracias, sacalo. Es que si no estamos parados en la gran promesa de Dios que dice Hebreos 13:18, Jesucristo nunca cambia, Él es el mismo, hoy, ayer y por siempre. Hay alguien que crea esta mañana esta realidad. Si Él no cambia, es porque tiene capacidad para hacerme cambiar. Yo no puedo meterme en esta realidad de decir, bueno, pero Dios nunca cambia, pastor. Eso no tiene nada que ver. Dios nunca cambia ayer, Dios nunca cambia hoy, Dios nunca cambiará mañana. Su carácter, su manera de ser, su temperamento es no cambiar porque Él continúa proveyendo cambios renovados cotidianamente en nuestra vida. La única manera que tenemos para manejar los cambios en nuestra vida conyugal es un Dios que no cambia. Necesitamos adaptarnos a los cambios, necesitamos aceptar los cambios y necesitamos entender los cambios. No te resistas a los cambios. Es que Él no es más así, pastor, es que ella no es más así. Él cambió, Él no es el mismo. Mire, yo oré por Él, impuse las manos, le hablé en lengua, pero Él nunca cambia. Y Él está del otro lado de la conversación y dice, y como somos los muchachos, ¿no? Pero no, ¿qué querés que haga, mamá? ¿Qué querés que haga? No se trata de agarrar un listado de cambios y ponerlos arriba de la mesa y decir, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. O sea, cambiar no es que vos cambies a tu esposo. Cambiar no es que vos cambies a tu esposa. Si ella no cambia, yo no cambio. Eso no se puede hacer. Vivimos un ataque profundo del reino de las tinieblas en bloquearnos nuestra actividad mental, en que no entendamos verdaderamente que estamos siendo llamados a preparar cambios que tienen que ir de acuerdo con nuestros cambios, no tan solo generacionales, sino también con nuestros cambios físicos, nuestros cambios de relación. No podemos continuar viviendo nuestra vida conyugal como si no hubiese cambios. Va a haber cambios, en todo tipo va a haber cambios. No nos podemos negar a los cambios. No es justo creer que porque Dios no cambia, yo no cambio. Hay muchos que creen eso, ¿eh? Hay muchos, no, pero pastor, la palabra de Dios dice que Dios no cambia, entonces yo tampoco. Error, no entendiste nada. No entendiste nada. Dios no cambia en lo eterno, Dios no cambia en lo infinito, Dios no cambia en sus promesas que dicen, si venís yo transformo, si vos me das la crisis yo la transformo. Los cambios que no hay en Dios son cambios que se producen en nosotros, su fidelidad, su armonía, su eternidad, su registro infinito de lo que Él ve, es para que nosotros produzcamos nuestros cambios. Por eso dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sobra
ni sombra de variación. O sea, porque Él no hay cambio, Él produce luz de cambios. Amén. Porque Él no cambia, es que Él produce luz de cambios en nosotros. Por eso necesitamos tomar decisiones. No podemos pasarnos toda la vida enfrentándonos, tratando de que el otro cambie. Confundimos las actitudes de cambio en nuestra vida conyugal, dándole instrucciones a tu esposo o a tu esposa para que cambie. Necesitas cambiar. Yo quiero que vos cambies en esto, papi. Y él dice, bueno, sí, mami, pero yo quiero que cambies en esto. Entonces ya no hay una charla de cambios, ahí hay una negociación. Yo te doy, ¿vos qué me das? La palabra nos enseña que Dios no cambia, como te decía antes, y que nunca el Señor dejará de manejarse de la manera que se maneja. El Señor no negocia con nuestro pecado. Desde el jardín del Edén hasta hoy no varía ni su amor ni su misericordia. Aún en el peor de nuestros pecados y debilidades, Él promete rescatarnos y como si fuera poco, nos pone el mejor abogado que tenemos para resolver todos nuestros conflictos y problemas, que es el Señor Jesús. No vamos a Jesús para los cambios, vamos solamente a herramientas para los cambios. No podemos usar herramientas para los cambios, tenemos que venir al Señor Jesús, que nos provee de herramientas para los cambios. Podríamos numerar esta mañana cantidad inmensa de cambios que Dios nos podría estar proponiendo en esta mañana, que el Señor te está proponiendo esta mañana, pero yo me conformo en esta mañana porque el Espíritu Santo te está hablando a tu mente en este momento de los factores necesarios que vos tenés que empezar a cambiar en tu vida matrimonial, en tu vida conyugal. Solemos describirnos los momentos buenos de nuestra vida o los momentos normales de nuestra vida como estamos bien, vamos bien. Hay veces que eso se convierten en miradas muy cortas y nos transforman en seres muy amargos, que es el segundo punto que les quiero contar. Amargos. Uno de los conflictos más comunes con los que nos encontramos en la mayoría de las crisis matrimoniales es el de creer la mentira de que los cambios son imposibles. Va a haber medida en la que nosotros vamos a tener la oportunidad de crecer, pero no vamos a aceptar ese crecimiento. Muchas veces cuando nosotros no nos focalizamos en los cambios, repetimos historias. Ayer el pastor Carlos Mraida hablaba muy bien. Ustedes saben que la visión de esta iglesia es una visión de trabajar con mucha guerra espiritual en cuestiones que tienen que ver con el pasado, en cuestiones que tienen que ver con nuestras historias. Esto que les decía anteriormente, solemos creer que la vida es lineal, que vos y yo somos el resultado de lo que nos pasó, pero no somos el resultado de lo que nos pasó. Vos y yo, nuestro matrimonio, tu matrimonio está formado por hijos, por hijas de Dios. No sos el problema que te pasó. Necesitamos vencerle a la amargura, que es una de las grandes propuestas del reino de las tinieblas para nuestra vida matrimonial, para nuestra vida conyugal. Solemos atender en nuestro consultorio pastoral y en los viajes ministeriales mucha amargura en los matrimonios cristianos, mucha amargura por repetir historias viejas o por quedarnos pensando todo tiempo pasado fue mejor. Nunca me voy a olvidar. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien ganábamos! ¡Qué difícil! ¿Te acordás cuando? Una cosa es recordar positivamente, una cosa es recordar y decir qué lindos días Dios nos ha dado allá, pero otra cosa es siempre proyectar el pasado en el presente de nuestra vida conyugal. Somos muy amigos de traer lo viejo, somos amigos de lo viejo. Más de una vez nos gusta traer lo viejo porque nos limita a cruzar lo nuevo. Lo nuevo es sobrenatural. No estamos preparados para lo nuevo. Nuestra mente está preparada desde el jardín del Edén hasta aquí para guardar historias viejas, rencores, broncas, enojos, falsedades, limitaciones, complejos, prejuicios.
Pero este gran Padre Celestial, la propuesta que está trayendo entre nosotros en estas horas que estamos juntos disfrutando de este congreso, es de abrámonos al cambio, abramos nuestra mente, aprendamos a abandonar, a despojarnos de todo lo que nosotros traemos, no tan solo de nuestro pasado, sino de lo que creemos de nosotros mismos. Ese es nuestro trabajo pastoral cotidiano, trabajar en lo que cree ese matrimonio de sí mismo, lo que creen de sí mismo él, lo que cree de sí mismo ella. Vivimos trayendo a nuestra vida matrimonial conclusiones o reflexiones o declaraciones. Pensamos de nosotros lo que Dios nunca piensa. Necesitamos salir de la amargura. Necesitamos abrirnos interiormente, mentalmente, para que la dulzura del reino aparezca, produciendo cambios verdaderos. Hay mucha amargura en la vida conyugal cristiana, mucha amargura. Es lamentable, lo vivimos como pastores, lo vivimos ministrando en otros lugares. Hay mucha amargura en pastores, en matrimonios pastorales. Porque el trabajo estratégico del reino de las tinieblas es decir, no pienses en lo nuevo, no pienses en lo nuevo, no te mereces lo nuevo. Vos quedate donde estás, porque si pasás la línea, no sabés con qué te vas a encontrar. Esta mañana vamos a decirle, no, eso no es verdad, es una mentira del diablo. Nos vamos a abrir a lo sobrenatural de Dios, nos vamos a abrir a lo nuevo de Dios, nos vamos a abrir a cambios poderosos, frecuentes, que no tan solo renovarán nuestra vida conyugal, sino que será de influencia para todo nuestro circuito familiar. Amén. Como te decía, no está mal repetir historias, no es malo recordar si no miramos solamente lo malo. El problema en cuanto nosotros entendemos esta soledad que vivimos en medio de la capacidad de abrirnos a pensar, es que necesitamos llamar a nuestra mente en el sentido de esta identidad mental. Necesitamos abrir nuestra mente al Espíritu Santo de Dios, no tan solo para que Él cambie nuestra manera de pensar, sino para que tengamos una identidad correcta, perfecta, que honre a Dios. Recordemos, la guerra espiritual que todos nosotros vivimos contra el reino de las tinieblas es por tu mente, es por la mente. Al diablo no le interesa tu cuerpo, él conquista tu cuerpo si primero ganó la mente. Por eso necesitamos entender que el único que conoce nuestra cabeza, el único que conoce nuestra mente, el único que conoce nuestros pensamientos es el Señor, no es el diablo. El diablo conoce lo que estás pensando en el momento que vos declarás una maldición, o que vos te declarás impotente frente a resolver un problema, o que frente a los pecados y las tentaciones que el diablo trae a nuestra vida conyugal, accedemos ahí. Ah, pastor, cayó en infidelidad. No, no cayó, se tiró. No cayó. No transformó su identidad mental. No llueve infidelidad. Y de repente me quedé un infiel. Me convertí en un infiel. Ella se convirtió en un infiel. No llueve infidelidad. Lo que la palabra de Dios nos dice es, abrámonos a lo nuevo de Él. Cuando yo tengo una crisis de infidelidad, tocando el tema de la infidelidad, no es una crisis de infidelidad, es la interpretación práctica en la vida conyugal de que no acepté oír la voz de Dios, de que no cambié mi manera de pensar. Tu matrimonio no solo es lo que pasó, tu matrimonio es lo que Dios tiene preparado y diseñado para tu vida. Uno suele preguntar, ¿qué es de tu vida? Y la respuesta más de una vez, estoy divorciado, estoy divorciada. Continuamente solemos describir en nuestra vida lo que nos pasó, lo que te define, como te contaba anteriormente, es que podamos entender que somos hijos de Dios y que este plan que Dios tiene preparado para nosotros es verdaderamente un plan de bienestar.
Dios no cambia, es cierto, pero yo sí cambio. Nuestra responsabilidad conyugal es cambiar, debemos cambiar, tenemos que cambiar. No podemos aferrarnos a las experiencias vividas en la vida matrimonial, porque eso no trae cambios ni bienestar. Podemos tener muchos años de casados, pero ser unos ignorantes a los cambios. Vamos a cumplir con Lili en septiembre 36 años de casados. Gloria a Dios. 5 o 6 de felices, más o menos, nada más. Pero bueno. Pero todos son cambios. Yo me acuerdo, yo había terminado la secundaria y me había puesto a estudiar computación hace muchos años atrás. Y me había puesto a estudiar, por ejemplo, yo me recibí de programador en un lenguaje que se llamaba en aquella historia COBOL. Y yo me sentía, no sé, Einstein, porque trabajaba con template. En aquella época los templates eran unos cuadraditos llenos de figuritas, uno hacía los diagramas de flujo y todas esas historias. Duró un año eso, porque después no se pudo usar más porque cambió todo. Cambió todo. ¿Yo qué podría hacer ahí con un titulito? Programador en COBOL. COBOL, ni un año duró. ¿Cuántas veces nos quedamos con los que logramos, con los logros que tuvimos, pero resulta que el tiempo cambió, los días son diferentes? Ni siquiera lo que te preparaste ni lo que nos preparamos son iguales a lo de antes. La cantidad de años de casados a mí no me da un ejercicio, una experiencia para decir, no, yo ya lo sé, no, yo tengo 35 años de casado o 36 años de casado. Es muy común en el consultorio pastoral. Vienen los matrimonios a hablar y dicen, bien se sienta, no, él, no. Bueno, nosotros siempre somos los más complicados de la historia, porque como siempre digo, el macho alfa nunca se equivoca, siempre hace todo bien, siempre tiene razón. Dice, no, pero yo ya tengo 60 años de edad, pastor. Claro, yo estoy cerca de ahí, pero me trata como si fuera más chico. Yo no le digo nada, que se la crea que soy más chico, ¿no? Pero, no, yo ya las viví todas. No, aparte ya tenemos 40 años de casado, 4 hijos. ¿Y para qué venís al consultorio pastoral? Entonces, si ya la sabes toda, tenés todo hecho, tenés todo arreglado. Ella está sin hablar, ella no dice nada, ella ni lo mira, me mira a mí como diciendo 911, 911, 911, 911. Claro, pobres chicas, ¿no? Claro, porque ellas tienen todo para decir, todo para hablar, tienen todo detalle desde el día de que se casaron, desde que estuvieran de novio. Nosotros ya nos olvidamos y están ahí. Y en el momento de la conversación, ella puede llegar a decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Ella puede llegar a decir, ¿sabe qué pasa, pastor? Es que él no me entiende. Y tienen 40 años de casados. Él cree que nosotros todavía estamos viviendo en la historia. O sea, era un simio. Necesitamos abrirnos a los cambios. Gran parte de los problemas y fracasos de nuestra vida conyugal es que no estamos dispuestos a cambiar. Si él cambia, yo cambio. Si ella cambia, yo cambio. No se trata de eso. Se trata de cambios espirituales, se trata de cambios que transformen nuestra manera de pensar y que nos den una nueva identidad mental, que honre a Dios y que traiga felicidad a nuestro matrimonio. Eso no quiere decir que vamos a andar navegando por nubes altas, vamos a seguir teniendo problemas, crisis y conflictos, pero vamos a estar capacitados por una mente abierta al cambio. Lo que pasa es que nuestra mente no está abierta al cambio. Nuestra mente, nuestro sistema nervioso central, nuestras áreas cognitivas están cerradas a lo nuevo, por eso necesitamos abrirlas, para que cuando las abrimos a lo nuevo de Dios entra, entonces lo conocemos y queremos más. Cuando vos no conocés lo nuevo de Dios, no querés más. Ahora, si te abrís a los cambios, te abrís a lo nuevo de Dios, se mete adentro de tu cabeza, te da una identidad mental y querés más, y querés más, y querés más, y querés más de Dios, hasta que el poder de todos los cambios sean efectivos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida conyugal. Necesitamos cuidar, entender y amar lo que Dios ama.
Si nosotros no producimos cambios en nuestra vida conyugal, nosotros estamos despreciando el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios necesita cambio. Bueno, pero Dios no cambia, sí, pero ya te expliqué. Dios no cambia porque provee cambios para nosotros. Dios no cambia porque en su eternidad infinita no hay tiempos para medir. Su manera de no cambiar es la que produce cambios en las 24 horas de cada uno de nuestros días. Por eso es tan importante administrar los días, porque cada día que perdemos resistiéndonos al cambio no son días que vamos a recuperar, pero Dios es bueno. Tremendamente bueno, que nos da la posibilidad de que su luz nos haga tomar decisiones para producir cambios. Yo, por ejemplo, no envejecí. Para que tengan una idea. Yo no envejecí. Me mira acá el pastor. Sí, tengo 58 años, pero estoy bien todavía. Yo no envejecí. Yo me estoy describiendo ahora que estoy un poquito más interesante. Bueno, pero eso es un cambio, por ejemplo. Por lo menos es una manera de cambiar de parte de uno. Pero necesitamos abrirnos a los cambios. ¿Saben por qué? Porque el principio espiritual que Dios nos trae a través de la apertura de los cambios es que cada vez que esto pasa, nos abrimos a oír su voz. Tercer y último punto en esta mañana. Un café con la serpiente, se llama este último punto. Quédense tranquilos que no les voy a hablar de mi suegra, quédense tranquilos. Aparte está con el Señor. La palabra de Dios nos cuenta un caso que todos nosotros conocemos, hemos escuchado cientos de miles de predicaciones en nuestra vida como hijos de Dios. Pero déjame decirte algo que me interesa del punto que quiero desarrollar en este momento. Dice Génesis 3:1 que la serpiente era el animal más astuto de los que Dios, el Señor, había creado. Entiendo que no debe haber sido un animal tan feo en el jardín del Edén, si no Adán y Eva no hubiesen hablado con ella y tampoco no hubiesen pecado. Me parece que tampoco se presentó como una cosa malvada, maldita, algo que le digo, yo soy la serpiente, te voy a comer toda. No creo que se haya presentado así. Dice la palabra de Dios que era un animal inteligente, el más inteligente de los que Dios habría creado en la tierra. Así que se debe haber presentado con una actitud bastante interesante, inteligente. Supongo que se habrá presentado con una voz empática, habrá tratado de empatizar y evidentemente su empatía logró buenos resultados con Eva, porque Eva pudo hablar, pudo responder, dice la palabra de Dios, las preguntas que la serpiente le estaba haciendo. Pero frente al mandato de Dios, Dios les había dicho, miren muchachos, todo esto es de ustedes, es para ustedes, gobiernenlo, denle para adelante, esto es para ustedes. Lo único que les pido, del árbol del bien y del mal no van a poder comer, eso es un árbol mío. En el árbol del bien y del mal estoy mostrando, estoy poniendo que esto ustedes lo gobiernan, que no son los propietarios, que ustedes gobiernan esto, que aquí está mi autoridad, que yo mando, que esto es mío, que yo les delego esta autoridad a ustedes, pero pueden comer de todos los árboles del huerto, pero no de aquel. Cuenta la palabra de Dios lo que todos nosotros conocemos, dice que Él se acerca, que viene y no les dice, Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso, Dios mintió. Así que Dios te mintió, no, Dios te mintió, le dice. Dios no dice la verdad. El diablo nunca actúa así, ni tampoco actúa así con nosotros. Porque el diablo sabe que Dios no miente. La tiene muy clara, él sabe que Dios no miente. El diablo se acercó frente a Eva y le tira una pregunta, y la pregunta que le tira es, así que no pueden comer eso que todos nosotros conocemos, que todos ustedes conocen, ¿no? O sea, él no vino con una negativa, ni tampoco vino a desvaluar lo que Dios le había dicho, porque te repito, nunca va a decirte el diablo, ni a mí, ni a nosotros, ni se lo dijo a Eva, le va a decir, no le creas a Dios porque Dios miente, porque él sabe que el Señor no le miente. Lo que le dijo es, la vamos a argentinizar un poco, ¿no?
en Argento. Dice, che, ¿será verdad lo que Dios te dijo? ¿Será verdad? No es que le dijo, Dios te miente, come tranquilo que no te va a pasar nada. No, le dice, ¿será verdad? Y ese es el susurro continuo entre nosotros. Frente a la hora de producir cambios, frente a la hora de tomar decisiones, en producir cambios, en resolver conflictos, en resolver crisis, en resolver maneras de pensar, maneras de relacionarnos, frente al desafío que nosotros estamos imponiendo hoy de una nueva identidad mental. El diablo quiere destruir tu identidad mental, quiere destruir mi identidad mental. Frente a la decisión de, bueno, hay un matrimonio, tu matrimonio está con crisis, tu matrimonio está con problemas, empezás a encontrar las herramientas, tus pastores te ayudan, tus pastores te guían, empezás un proceso de restauración, empezás un proceso de sanidad interior, empezás un proceso de renovación, empezás un proceso de empezar de nuevo, pero resulta que la primer voz que te aparece en el proceso es la del enemigo que dice, ¿será verdad que Alejandro va a cambiar? ¿Será verdad? Y esta es una de las voces que casi todos escuchamos del enemigo. Y la propuesta de este encuentro, de este congreso de matrimonios, tiene que ver precisamente con eso, con que necesitamos renovar nuestra identidad mental para creer verdaderamente que es verdad que lo que Dios dijo que va a cambiar en la vida de tu esposo y que lo que el Señor dijo que va a cambiar en la vida de tu esposo será concreto. No escuchemos más la voz de Dios, la voz del diablo, trayendo confusión. Porque ¿saben por qué? La estrategia del reino de las tinieblas, al preguntar esta cuestión, al preguntarnos de esta manera, ¿será verdad que va a cambiar? ¿Será cierto? Él siembra la duda. Porque la gran puerta que el diablo abre en nosotros es la puerta de la duda. El día que vos abrís esa puerta y entrás por esa puerta, nunca más vas a generar cambios y creer los cambios que el Espíritu Santo de Dios pueda traer en tu conflicto matrimonial o en tu conflicto conyugal. Aún mucho del mover del Espíritu Santo que viviremos durante todo este día, muchos de nosotros estaremos combatiendo con esto, luchando con esto, diciendo, escucharemos seguramente la voz de Dios, la voz del diablo diciendo, ¿será verdad? Miren, todos los congresos, siempre cuento que al final de los mismos, son muchos los matrimonios que vienen y se acercan y dicen, pastor, mire, estamos aquí porque esta es la última oportunidad que nos dimos y Dios actuó y trabajó con nosotros y yo digo gloria a Dios por eso, pero no alcanza, es absolutamente el principio. Dios no miente, amados, y es cierto, es verdad, hay cambios que se van a producir y que Dios nos dará autoridad en el nombre de Jesús para transformar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra identidad mental y dejar de oír la voz del diablo. Generar créditos propios, generar créditos espirituales, que si Él te dice, mamá, en la presencia de Dios te digo, y en el nombre de Jesús voy a cambiar, vos no digas, ¿será verdad? Vos decís, declaro que es verdad y yo te voy a acompañar, mi amor. Yo te voy a acompañar, mi vida. Lo vamos a hacer juntos. No importa la tormenta que venga, no importa la tempestad que venga. No oiremos la voz del enemigo, porque es verdad lo que Dios dice. Lo que Dios dice no tan solo lo hace, sino que lo que Dios dice es verdadero. Y vuelvo a repetirte, el diablo sabe claramente que Dios no miente. Por eso quiere que no resolvamos conflictos y problemas. Él quiere que nos enfrentemos. Él quiere que pensemos mal de nosotros mismos. Él cree que no nos creamos. Él quiere que a la hora de resolver un conflicto no tan solo vos te enojes y hagas declaraciones negativas de tu esposo o de tu esposa. Lo que el diablo está buscando, lo que el reino de las tinieblas está buscando, es generar la duda, es generar la sospecha. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad que me ama? ¿Será verdad que él me pide perdón? ¿Será verdad? ¿Será verdad que me perdonó? ¿Será verdad? Yo te digo, mi querido amado, mi querida amada, en el nombre de Jesús, es verdad.
Es verdad. Dios va a proveer restauración, sanidad, perdón, libertad y por sobre todas las cosas una nueva identidad mental que nos haga crecer en una manera de ser con un pensamiento semejante a la manera que Dios tiene de pensar de nosotros mismos. Por eso, en el nombre de Jesús, déjame decirte en esta hora, más allá de lo que vayamos a enfrentar y más allá de lo que tenemos preparado, les pido por favor, a partir de este momento, mismo de anoche, pero hoy puntualmente, abran sus mentes, abran sus corazones, abran su vida interior. Veremos juntos la mano de Dios resolviendo conflictos y problemas. Ninguno de los que estamos aquí o de los que han venido aquí solamente han venido para pasar un buen fin de semana. Lo que está pasando en el mundo espiritual o lo que está pasando en el mundo de las cosas que no se ven es que Dios va a cambiar tu manera de pensar, de vos mismo, de vos misma, de tu esposo, de tu esposa, de tu matrimonio. Y hoy juntos veremos el milagro de Dios, de que es verdad. Dios transformará, sanará, restaurará y dará nueva vida a muchos matrimonios que hoy están aquí con un velorio propio. En el nombre de Jesús, hoy terminaremos con ese velorio. Porque Dios tiene preparado para nosotros un diseño de bienestar. Este diseño de bienestar es el que nos capacita en medio del trabajo de la renovación de nuestra identidad mental. Es el que nos capacita fuertemente en el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu Santo a entender que la única salida que tenemos es entregar nuestras crisis a Dios. Claro, pero vos, pastor, porque no la conoces a mi esposa. O porque vos no lo conocés a él. Nosotros hace años que venimos con este conflicto, hace 10 años que venimos con este conflicto. ¿Cómo has pensado durante estos 10 años? ¿Cuántos cafés te tomaste con la serpiente durante estos 10 años? Muchas veces creemos que nosotros, no, yo no escucho la voz de Dios, pero yo con esto que te estoy contando, la voz del diablo, yo con esto que te estoy contando nos damos cuenta que más de una vez escuchamos la voz del diablo. El diablo siempre viene a sembrar sospechas y dudas y dice, ¿será verdad que vas a poder salir de esta crisis? ¿Será verdad que vas a poder renovar tu pacto matrimonial? ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será cierto lo que Dios dice? Que todas sus promesas son sí y amén para tu vida conyugal y para tu vida familiar. Yo que vos me lo pondría a pensar un poquito. ¿Será verdad? Esta es una mañana y este es todo un día en este tiempo que vamos a pasar juntos para abrirnos definitivamente a lo bueno y verdadero de Dios, para la gloria de su nombre y para nuestra bendición, pero por sobre todas las cosas, para honrar a Dios con nuestro matrimonio. Cuánta verdad escuchábamos anoche. Somos los autores de la manera de pensar de nuestros hijos, de la manera que vos pienses de la resolución de tus conflictos y crisis matrimoniales, de la manera que vos pienses de tus maneras de resolver problemas, son de la manera que tus hijos y tus nietos resolverán conflictos y problemas. Somos la influencia, somos los generadores de esa herencia. Si ellos te ven llorar en la presencia de Dios, si ellos ven a los padres pedirse perdón, si ellos ven a los padres reconstruir y restaurar, ellos serán hijos de un matrimonio feliz en Cristo que aprendió a resolver problemas en pleno desafío de la transformación de una nueva identidad mental. Tenemos que aprender a pensar en el Espíritu. Tenemos que aprender a pensar en el Espíritu y aprender a pensar en el Espíritu de Dios. Necesitamos abrirnos a la nueva manera de pensar que Dios tiene preparada para nosotros. Mucho más allá de la fe que hayas traído en este tiempo y en este congreso, mucho más allá de los desafíos que te propongas junto con tu esposa y junto con tu esposo, lo que nosotros tenemos para decirte de parte del Señor y en el nombre de Jesús, por favor, abrí tu mente a lo sobrenatural de Dios, porque el Señor terminará restaurando toda herida, todo lío, toda historia, y como declarábamos anoche en el nombre de Jesús, aún todos los pródigos volverán al seno de tu hogar. Por eso, yo quería invitarte en este momento
a que juntos pudiésemos pensar en lo que te está viniendo en la cabeza en este momento. No viniste aquí para rendir examen, ni tampoco nosotros estamos para rendir examen. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones. Y nosotros estamos aquí para cruzar a la línea, para darnos la oportunidad de decir, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer, sí, Señor, hacelo conmigo, hacelo con mi esposa. Es muy probable que esta mañana aquí, yo siempre suelo decir, haya muchos matrimonios que estén viviendo el último tiempo, o que estén ahí, como siempre digo, en piloto automático, tratando de ver las luces de la pista porque se está acabando el combustible y las luces de la pista no se prendieron y el avión se viene abajo y nos damos. Puede ser que haya muchos que estén así en esta mañana aquí, que estén negociando el último momento. Es muy probable que algunos hasta hayan venido casi sintiéndose obligados. No creo que a ninguno le hayan puesto un revólver en la cabeza para venir aquí y estar entre nosotros. Puede ser. Es probable. Tal vez no revólver. Pero la propuesta que tenemos para hacerte en este momento es: no desayunemos más con la serpiente. Traigamos a nuestra mesa al Señor, al poder de su Espíritu Santo. Traigamos al Señor para que pelee nuestras batallas. Es muy probable que otros estén viviendo un momento normal, tranqui, o de piloto automático. O a lo mejor otros están viviendo un muy buen momento y vienen a capacitarse, a renovar sus fuerzas. O a lo mejor también hay muchos aquí esta mañana que lo único que les queda de contacto es la señal de Wi-Fi. Bueno, yo quería invitarte en el nombre de Jesús a que podamos cruzar una línea esta mañana. Porque de esta plenaria para adelante, en realidad, es como que yo estoy preparando el camino. Onda Juan el Bautista. Porque lo que viene aquí para adelante es vamos a cruzar líneas. Vamos a creerle al Señor, vamos a dejar de desayunar con la serpiente, vamos a abrir nuestra mente para que el Señor genere una nueva identidad mental, para que se sanen nuestros pensamientos, para que sanen las imposibilidades que muchas veces nuestros pensamientos nos presentan, las trabas, las frustraciones, las crisis. Nosotros solemos decir cada vez que ministramos en esta amada iglesia que sin lugar a dudas el Espíritu Santo siempre instala una línea de cruce, una línea espiritual que es la que termina marcando una toma de decisiones. Es que estamos aquí para tomar decisiones. No importa cómo estés, no importa qué estés viviendo o qué tiempo estés viviendo en tu vida conyugal. No importa lo que esté pasando en tu familia, con tus hijos, con tu vida económica o a lo mejor con tu vida ministerial. Es muy probable que haya muchos de ustedes que forman parte de alguna congregación y están con ministerios y están administrando también crisis y están escuchando mucho la voz del diablo que dice, ¿será verdad que te va a ir bien? ¿Será verdad que va a cambiar? Bueno, yo quisiera esta mañana en el nombre de Jesús que puedas disponerte a tomar verdaderas decisiones que honren al Señor, pero por sobre todas las cosas te prendan fuego en la presencia de Dios. Porque sabes una cosa, es cierto, nuestro matrimonio es un diseño de Dios y este diseño tiene propósito y ese propósito es eterno y cada uno de los líos, crisis y conflictos que todos nosotros vivimos y cruzamos es para aprender a ser felices en Cristo, sabiendo que sí, que es cierto, que es verdad, que Él tiene capacidad para darnos herramientas para resolver y enfrentar cada una de nuestras crisis y cada uno de nuestros líos. Gloria a Dios. Por eso yo quería invitarte en estos próximos minutos a que puedas cerrar tus ojos allí, pues yo entiendo claramente, yo sé claramente que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en todos nosotros,
Son las movidas que el Espíritu Santo prepara cada año, cada vez que nos dedicamos a tratar lo que Dios ama, cada vez que nos dedicamos a tratar la vida conyugal. Por eso déjame decirte, no importa el tiempo o el momento que estás viviendo, lo que sí vale la pena ahora, en este momento, en este tiempo, es cruzar la línea, cruzar la línea, cruzar la línea de por fe y en el nombre de Jesús agarrar a tu esposo, agarrar a tu esposa. No se trata de decir, bueno, mi amor, acá no pasó nada. No, a lo mejor pasó y pasó mucho, pero sí se trata de decir que lo que nos pasó no definirá nunca más nuestra vida. No somos lo que nos pasó, no somos los problemas que vivimos, no somos lo que nos hicieron. Somos hijos de Dios que tomamos la decisión de no oír más la voz del diablo y que cruzaremos la línea para renovar nuestros pensamientos, para abrirnos a lo nuevo de Dios. Es cierto, Dios tiene una nueva temporada del diseño de bienestar para tu vida conyugal. Por eso, en el nombre de Jesús, por unos minutos más, yo quería pedirte en el nombre del Señor que vos puedas allí donde estás administrar con temor todo lo que está viniendo a tu mente en este momento, porque el llamado del Espíritu de Dios esta mañana es: Señor, Señor, te necesito. Señor, te necesito en mi esposa, te necesito en mi esposo, te necesito con mis hijos, te necesito con mi familia. Si vos no estás, nada sirve. Señor, te necesito. Señor, renová mis pensamientos. Señor, renová mi identidad mental. Señor, declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, que nada ni nadie podrá hacer que yo no cambie. Voy a aferrarme a vos que no cambiás, sabiendo que vas a producir cambios. Señor, en esta mañana quiero cambiar, voy a cambiar. Tomo la decisión de cambiar y en el nombre de Jesús escucho la voz del Señor que me dice: podés cambiar, podés cambiar. Por eso concéntrate allí donde estás, porque vamos a romper barreras en esta mañana y vamos a prepararnos para recibir todo lo que viene para nosotros en las próximas horas. Pero en este momento, en este encuentro, en este preciso puntual, es una mañana de lanzamiento, es una mañana de largarnos, es una mañana de poner firmes en el Señor para prender fuego y salir volando a un nuevo tiempo, a una nueva temporada, a este nuevo diseño de bienestar que Dios tiene preparado para vos. Por eso, en el nombre de Jesús, si vos estás entendiendo esta mañana, si estás entendiendo esta mañana esto que está pasando, si vos estás viendo esa línea que el Espíritu Santo de Dios está marcando entre nosotros en esta mañana, si vos estás entendiendo y escuchando la voz de Dios que dice: es posible, yo voy a renovar tus pensamientos, yo voy a renovar tu identidad mental y voy a declarar sobre tu vida que no tan solo vas a poder empezar otra vez, sino que el comienzo de hoy es una apertura a lo nuevo que tengo preparado. Yo, el Dios que no cambia, el Dios que nunca cambia, tengo un nuevo diseño de bienestar para tu vida. Si vos estás entendiendo esto esta mañana, yo quería pedirte en el nombre de Jesús que puedas dar ahí, casi poniéndote de pie en tu lugar con tu esposo, con tu esposa, diciendo: Señor, hacelo conmigo hoy, hacelo conmigo esta mañana, hacelo conmigo, hacelo con mi esposa, hacelo con mi esposo. Quiero una nueva identidad mental, me abro al cambio, voy a cambiar. Voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de entender, mi manera de relacionarme, mi manera de hablar con mi esposo, mi manera de hablar con mi esposa. Voy a cambiar mi identidad mental en el nombre de Jesús. Si vos estás acá esta mañana, si vos querés hacer una declaración profética sobre vos mismo y sobre tu matrimonio, te invito en el nombre de Jesús. Pónete de pie allí donde estás en un acto de fe y juntos veremos la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cerrá tus ojos ahí. Cerrá tus ojos ahí. Oh, qué bendición. Qué bendición. Qué día vamos a vivir. Renovación. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Abraza a tu esposo, abraza a tu esposa. Declaremos juntos, Señor, hacelo con nosotros hoy, hacelo conmigo. Dale, decilo. Hacelo conmigo. Declaro en el nombre de Jesús. Me abro. Repetilo conmigo, vamos juntos, vamos a declararlo juntos. Me abro a los cambios. Me abro a lo nuevo tuyo. Me abro, Señor, a una nueva identidad mental. En el nombre de Jesús. Cruzo la línea esta mañana. Dale, dale, hacelo con fe. Hacelo con fe. Es el Espíritu de Dios que está escuchando. No lo estamos haciendo para nadie humano, lo estamos haciendo frente a la presencia del Señor. Bendigo a todos los que están de pie en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios está trabajando. Ahora me abro a lo nuevo, abro mi mente a lo nuevo. Abro mi mente a lo nuevo. No desayunaré más con la serpiente. Me gozaré en tu presencia. Me equipo esta mañana, Señor, con las herramientas de tu reino. Con tus herramientas. Declaro en el nombre de Jesús. Voy a trabajar en los cambios de mi vida conyugal. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.